Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Escuchamos en este Evangelio que Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos. En tiempos de Jesús, un recaudador de impuestos era una persona despreciada por la sociedad, por dos motivos principalmente: porque recaudaban impuestos a favor de Roma, y Roma era la potencia que estaba dominando, sometiendo al pueblo de Israel, y por lo tanto un recaudador de impuestos era una persona colaboracionista, cómplice del enemigo invasor y por lo tanto traidor a la patria. Y el otro motivo por el cual un recaudador de impuestos era despreciado era porque se enriquecía de manera ilícita, tomando su parte de los impuestos que recaudaba. Jesús se fijó en este hombre Mateo, un hombre despreciado por la gente en aquellos tiempos. En él se fijó y le dijo: sígueme. Y no solo lo invitó a que lo siguiera yendo detrás de él, sino que lo invitó a que lo imitara. Y Mateo no le puso plazos. Él se levantó y lo siguió. Y en casa de Mateo hubo un banquete. Esto demuestra que Mateo era un hombre que tenía bastante dinero como recaudador de impuestos, porque invita a un banquete y Jesús comparte la mesa con publicanos y pecadores. Compartir la mesa con alguien es crear comunión. Y para la mentalidad conservadora de entonces, ver a Jesús, un maestro, un rabino, compartiendo la mesa con publicanos y pecadores, era alguien que, entre comillas, se estaba contaminando de su pecado. Por eso el escándalo que se suscita, que los fariseos le preguntan a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús le responde: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y quiso elegir en el grupo de sus 12 apóstoles a un pecador, recaudador de impuestos, Mateo. ¿Qué fue después de la vida de Mateo? Se convierte en un discípulo incondicional de Jesús, selecto en el grupo de los 12 apóstoles. Un hombre que se dedicó a evangelizar y nos dejó el legado con el evangelio que lleva su nombre. 28 capítulos donde Mateo nos da testimonio de la vida, obra y enseñanzas de Jesús.
donde nos va mostrando que en la persona de Jesús se cumple lo anunciado por la ley y los profetas. Y Mateo termina dando testimonio de Jesús, derramando su propia sangre. He aquí cómo Jesús no viene a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo era un marginado de la salvación, era un discriminado social, como hoy lo son los delincuentes habituales, los presos, los alcohólicos, los drogadictos. No obstante, Jesús a Mateo lo dignifica y lo restablece a su condición de persona y de hijo de Dios, con el voto de confianza que supuso la invitación de «Sígueme». He aquí cómo Jesús apostó por Mateo, y Mateo se convierte en un discípulo incondicional, en un apóstol enviado por Jesús, en un evangelista que da testimonio de Jesús a través de los 28 capítulos en que nos narra la vida, obra y milagros de Jesús, y termina siendo un mártir porque a causa de Jesús, él termina dando su vida por Jesús, derramando su sangre. Jesús hoy nos dice: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús nos llama al seguimiento a nosotros que somos pecadores por nuestra fragilidad humana, por nuestra debilidad humana. Nos llama al seguimiento, es decir, a que caminemos detrás de Él y lo imitemos de manera incondicional. Jesús hoy nos dice: misericordia quiero y no sacrificios. Jesús no patrocina una religión sin culto, sino una religión completa y auténtica que no se aviene con una práctica cultural, ritualista, externa y sin el compromiso de la vida. Jesús, a semejanza de los profetas, denuncia toda religión que sea vacía, en la cual se le dé culto a Dios, pero la persona no ame al prójimo. Jesús, en la línea de los profetas, defiende: sí, hay necesidad de que le demos culto a Dios, pero ese culto también se debe de traducir en el amor al prójimo. Por tanto, no se trata de suprimir el culto litúrgico, sino de proyectar su celebración al amor y a la fraternidad que rompen barreras discriminatorias, a la justicia. Así, la religación que la religión crea será no solo vinculación con Dios, sino también con los hermanos, especialmente con el más necesitado de la salvación en sentido integral. Estamos llamados nosotros a darle a Dios un culto vertical, a través del culto litúrgico, a través de la oración, pero que también ese sea un culto horizontal, principalmente amando al prójimo, tratándolo con dignidad, con respeto. La religión que agrada a Dios radica en una fe madura, cuyo prototipo bíblico es Abraham, padre de los creyentes. Una religiosidad auténtica, radicada en la fe, se expresa en la apertura al misterio de Dios, en la disponibilidad absoluta ante Él, en la piedad, en la misericordia, entre la coherencia entre fe y vida, en el amor al hermano, en la reconciliación con el hermano, en la práctica de la justicia. Ese es un culto espiritual en la vida entera.
El culto que agrada a Dios es el culto que le damos a través de los ritos que nos conectan con Él. Pero también el culto que a Dios agrada es el culto donde vamos practicando hacia el prójimo el amor, amándolo como Dios lo ama. Un culto que nos lleve a nosotros ser instrumentos de paz y de bien para los demás. Un culto que nos lleve a la comprensión y a la tolerancia con nuestros hermanos. Un culto que nos lleve a la piedad y la misericordia con el hermano que se equivoca y peca. Un culto de caridad con el hermano que nos necesita. Hermanos y hermanas, como Mateo, estamos llamados a un seguimiento de Jesús. Dejémonos motivar por su ejemplo, como Él, dejándolo todo, siguió a Jesús. Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Nosotros necesitamos de Jesús. Asimismo, Jesús hoy nos pide un culto vertical hacia Dios, un culto por medio de rituales, pero también un culto horizontal hacia nuestros hermanos.